Es una alegría para nosotros llegar a tu hogar el día de hoy con la palabra que Dios tiene para nosotros. Yo creo que vivimos en tiempos donde necesitamos creer, donde necesitamos afianzarnos mucho en la palabra de Dios, porque es esa palabra de Dios la que nos sostiene día a día. Y yo creo que todos los retos y los desafíos que tengamos por delante vamos a poder superarlos cuando vamos de la mano de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y siempre antes de cada reunión nosotros empezamos bendiciendo a quienes están alrededor de nosotros. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21 que en el poder de nuestras palabras se encuentra la vida y la muerte. Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que tú hablas, puedes hablar bendición, vida, o puedes hablar maldición o muerte. Y yo quiero que en el lugar donde te encuentras bendigas a las personas que están a tu alrededor y vamos a hacer esta declaración. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado, porque nada hay imposible para Dios. Creemos cada una de estas líneas y en todo tiempo creemos lo que la palabra de Dios dice. Es nuestro sustento, es lo que nos motiva, lo que nos empodera, lo que nos permite vivir en fe cada día y saber que Dios está en control de todo. En una oportunidad, Pablo le escribe a Timoteo y le dice una frase que nos hace entender cómo es que nosotros estamos y debemos vivir estos tiempos. En 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 12, le dice: pelea la buena batalla de la fe. Lo que Pablo le estaba diciendo es que todo lo que nosotros hacemos se encuentra en el ámbito de la fe, en el ámbito de lo espiritual. De hecho, la Escritura dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Dios está mostrándonos ahí el orden de nuestras vidas, el orden original, porque Adán era espíritu que se encontraba en un cuerpo para poder relacionarse con este mundo. Pues Dios es espíritu también. Y cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, es nuestro espíritu quien se encuentra con Dios. Todo lo que nosotros hacemos acá tiene una repercusión desde lo espiritual. Y si nosotros podemos tener fe, vamos a tenerla o para bien o para mal. No hay una forma de que nosotros tengamos un término medio, sino que vamos a creer una de las dos cosas, porque si tú no crees la promesa de Dios, lo que vas a creer es lo contrario. Dicen, bueno, es temor, es duda, sí, pero es fe en lo malo, es fe en lo negativo. Cuando tú tienes fe en la palabra de Dios, es una fe correcta, porque tú puedes creer incorrectamente. Y de eso se trata, de poder creer en las promesas de Dios en todo momento. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que nos encontramos viviendo, es una batalla espiritual. Esto se está desarrollando en el mundo espiritual y nosotros tenemos que saber asentarnos en la palabra de Dios. Por eso es importante que tú pongas las promesas delante de Dios. Cuando vivimos tiempos difíciles, una de las mejores cosas que podemos hacer es recordar las promesas de Dios a Dios. Cuando nosotros le decimos: Señor, tú dijiste que yo prestaría y que no pediría prestado. Señor, tú dijiste que mis hijos serían poderosos en la tierra. Señor, tú dijiste que me darías satisfacción con larga vida. Las Escrituras dicen que nosotros recordemos las promesas de Dios delante de Dios. En Isaías capítulo 62, versículo 6, la Escritura dice: los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso. Las Escrituras no nos dicen que recordemos delante de Dios nuestros problemas. Es cierto que nosotros venimos delante de Dios para poner nuestras cargas delante de Él. Jesús dijo: vengan delante de mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer delante de Dios, una vez que pusimos nuestras cargas delante de Él, es recordar las promesas de Dios. Eso es lo que tenemos que poner todo el tiempo. No enfoques tus oraciones, o en tus oraciones no te enfoques solo en tu necesidad o en lo que está mal. No, decirle: Señor, esto está mal, Señor, esto no anda bien, Señor, tengo este problema.
Tiene que llegar el momento en que oremos las promesas de Dios para nuestras vidas. Una vez que tú presentas delante de Dios el problema o la necesidad que tú tienes, debes pasar a orar las promesas de Dios. Estaba conversando con una persona que me contaba que necesitaba hacer ciertos exámenes, y cuando comenzamos a conversar este tema, una de las cosas que le dije es una promesa de Dios cuando dice la Escritura: vivirás y no morirás y contarás las grandezas del Señor. Cuando nosotros aconsejamos a las personas, lo primero que le decimos es una promesa de Dios. Pero no solo ores por el problema, ora por las promesas, ora por medio de las promesas de Dios. Cuando enfrentamos nosotros dificultades, una de las mejores cosas que podemos hacer es encontrar una promesa de la Escritura para que acompañe ese problema que nosotros estamos atravesando. Cada vez que yo he vivido algo en mi vida, he buscado una promesa de Dios y eso ha acompañado lo que yo estoy viviendo en ese momento. Y esa promesa me ha sostenido y me ha llevado hacia adelante. Cuando he tenido alguna dolencia, Señor Dios, tú prometiste que me darías salud, que la sanidad me seguiría y que llegaría a mi cuerpo. Tú prometiste, Señor, que tú serías mi vindicador en medio de mi trabajo. Tú dijiste, Señor, que mis hijos serían poderosos en la tierra. Empiezo cada mañana agradeciendo a Dios por lo que Él prometió. Esto lo hago cada mañana. Yo le digo: Señor Padre, gracias porque tú prometiste que el camino de los justos se vuelve cada vez más brillante. Comenzamos a brillar como la aurora. Tú prometiste, Señor, que no retendrás nada bueno porque estoy viviendo en rectitud. Tú prometiste que harías las cosas mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir o puedo entender. Cuando nosotros comenzamos a declarar las promesas de Dios, no solamente la fe va a aumentar en nuestros corazones, sino que también vamos a cambiar nuestra perspectiva de la realidad. No andarás con una mentalidad de víctima, sino pasarás a tener una mentalidad de vencedor. Vas a saber que Dios está a tu favor en todo momento. Y esto es muy importante que lo puedas entender. Cuando tú te enfocas en la promesa de Dios, tu perspectiva de las cosas cambian y lo que pareciera imposible comienza a ser posible por medio de esa promesa. Dios no está obligado a llevar a cabo lo que nosotros decimos, nuestras palabras. Pero cuando nosotros decimos su palabra, Dios sí, porque Dios está comprometido con lo que Él ha dicho. Entonces su promesa, cuando nosotros hablamos a Dios de su promesa, Dios recuerda lo que dijo en un momento y Dios va a honrar esa palabra. Cuando tú le dices a Dios: Señor, tú lo prometiste, entonces sucede algo poderoso porque Dios escucha esas promesas que Él mismo dio saliendo de tu boca. Y en ese momento lo que ocurre es que los ángeles de Dios comienzan a trabajar a tu favor, las tinieblas comienzan a retroceder, las cadenas de opresión se comienzan a romper y el favor se libera a través de tu vida. Y aquellas cosas imposibles comienzan a cambiar. Nada puede oponerse a la palabra de Dios. Jeremías dice en el capítulo 1, versículo 12 lo siguiente: Has visto bien, dijo el Señor, porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Cada situación que nosotros pasamos en nuestra vida, tenemos que enlazarla a una promesa de Dios. Yo, si tengo un dolor en mi cabeza, no le voy a decir gracias por el dolor de cabeza, Señor, gracias, porque tu palabra dice, Señor, que tú llevaste mis enfermedades. No dice que des gracias por ese dolor, sino que des gracias por esa promesa que Dios ha dado para tu vida. Porque a través de la cruz, lo que Jesús hizo allí, a través de su obra, Dios te ha dado sanidad. Cuando nosotros recordamos las promesas de Dios, el poder de Dios se libera. Y todo el tiempo, siempre yo estoy recordando las promesas de Dios. Tuve que ir al hospital y estaba sentado en una silla. Estaba esperando unos resultados después de unos exámenes. Había una persona que se sentó a mi costado. Y yo le dije: no puedes sentarte allí, tenés que mantener una distancia. Esta persona se molestó por lo que le dije, no me trató bien, me habló mal encima, así que yo me paré, no me quedó otra que pararme para mantener la distancia, caminé y comencé a recordar las promesas de Dios. La primera promesa que recordé fue: Señor,
tú vas a maldecir a los que me maldigan. Y después dije, no, Señor, no, perdónalo porque Él no sabe lo que hace. Todas las cosas que tenemos en nuestra mente tienen que ser las promesas de Dios, esas promesas poderosas que nos acompañan. Él es quien pelea nuestras batallas. Todo lo que parece imposible se vuelve posible. Siempre cuando camino por la calle, cuando tengo que hacer algo, cuando voy a algún lugar, cuando tengo que hacer algún trámite, cuando tengo que encontrarme con alguien, cuando estoy manejando, cuando salgo de mi casa, lo primero que viene a mi mente es esta promesa, Señor, y se la recuerdo, Señor, tú me dijiste que tu favor me iba a rodear como un escudo. Tu palabra dice eso, que me rodea como un escudo. Señor, tu palabra dice que tú vas a prosperar todo lo que yo haga. Señor, tu palabra dice que tú abrirás puertas para mí que nadie va a cerrar. Cada vez que me siento en el auto y antes de prender el auto, comienzo a recordar esas promesas en mi cabeza. Y nunca podemos obligar a Dios a que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Pero cuando nosotros oramos la promesa de Dios, entonces todo es muy diferente, porque Él tiene un compromiso con esas promesas. Cuando le hablamos a Dios de estas promesas en todo tiempo, tu manera de pensar va a comenzar a cambiar y lo que tú estás esperando del futuro también va a cambiar. Hay algo que debes recordar todo el tiempo, que Dios siempre honra su palabra. No recordamos las promesas delante de Dios porque Dios olvide sus promesas. Dios las recuerda muy bien, sino que el momento de ponerla y orar delante de Dios, lo que ocurre es que tú comienzas a recordar esas promesas y tú comienzas a enlazarte con el mismo corazón de Dios porque esas palabras las dijo Dios. Y tú comienzas a pensar lo mismo que Él dijo un momento. Las Escrituras dicen que su palabra tiene un efecto poderoso y yo lo creo con todo mi corazón. Dice la Escritura en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Este versículo es extraordinario porque lo que nos dice es que la palabra de Dios tiene un efecto en la vida de la gente, tiene un efecto en las circunstancias y no vuelve vacía. La Escritura misma dice de sí misma que es poderosa, que es viva, que es eficaz. Y cuando tú usas esta promesa, causa un impacto. Hay otra versión de este mismo versículo de Isaías 55:11 que me gusta mucho y dice lo siguiente: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Lo que Dios está diciendo acá es que hay una garantía de su palabra. Dios mismo respalda lo que Él dice. Y si tú usas esa palabra, no tiene pierde. Cuando tú dices, Señor, tú prometiste, entonces algo poderoso sucede. Porque ese creador del universo comienza a trabajar por medio de su palabra. Las cadenas de opresión se rompen, las fuerzas del enemigo comienzan a retroceder. Nada puede permanecer delante de nuestro Dios. Jesús mismo le dijo a Satanás, está escrito, y él tuvo que retroceder. Si tú le dices al Señor, Señor, tú prometiste, viviré y no moriré y contaré las grandezas del Señor. Señor, tú prometiste, tú eres Yahvé Rafa, tú eres el Señor mi sanador. Señor, tú prometiste, por tu llaga yo soy sano. Señor, tú prometiste que tú has destruido toda atadura de opresión. Señor, tú prometiste que todos los enemigos que estoy viendo hoy no los volveré a ver más. Señor, tú prometiste que al que el Hijo diere libertad va a ser verdaderamente libre. Señor, tú prometiste que mis últimos días iban a ser mejor que los primeros. Tú prometiste, Señor, que tu favor no es para un tiempo corto, sino que es para toda la vida. Señor, tú prometiste que el llanto y las lágrimas durarían solamente por la noche, pero para la mañana vendría el gozo para mi vida. Señor, tú prometiste que en lugar de doble confusión y deshonra, lo que iba a haber era una doble porción de honra y perpetuo gozo. Tú dile al Señor todo el tiempo, gracias
por estas promesas que tú me has dado. Gracias porque tú las has puesto sobre mi vida, porque tú has fortalecido toda mi vida y aún en las dificultades, en todas las cosas que personas están pasando, nosotros vamos a salir más fortalecidos de todo lo difícil que podamos vivir. Lo que Dios te está diciendo hoy es que lo que Él te ha prometido, esa promesa viene en camino. Cuando tú declaras esa promesa de Dios, esa promesa comienza a venir sobre tu vida. Cuando tú estás orando pidiéndole a Dios para romper una adicción, para salir de una adicción, tú no vas a salir de la adicción hablando todo el tiempo delante de Dios sobre la adicción. En vez de eso, ponte delante de Dios y comienza a mencionar esas promesas y decirle: Señor, gracias porque tú has roto cadenas de opresión en mi vida. Tú has quitado maldiciones generacionales. Tú has prometido transformar la maldición en bendición. Tú puedes orar todo el tiempo sobre tu esposo, sobre tu esposa y sobre tus hijos y decirle a Dios una y otra vez: Señor, esto está mal, Señor, esto no funciona, Señor, esto pasa así. Y puedes quejarte delante de Dios todo el tiempo, o tú puedes cambiar tu oración por medio de las promesas y decirle: Señor, gracias, porque tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú prometiste, Señor, que transformarías la vida de mi esposa, la vida de mi esposo, la vida de mis hijos. Tú prometiste que la bendición llegaría hasta 1000 generaciones. Entonces tu oración comienza a cambiar completamente. ¿De qué es lo que hablas más durante tu tiempo? ¿De qué hablas más? ¿De tus problemas o de las promesas de Dios? Recuerda lo que dice la Escritura en 2 Corintios 5:17. Vivimos por fe, no por vista. Esa es la forma en la cual nosotros vivimos todo el tiempo. Esa es nuestra naturaleza como hijos de Dios. Hay otra versión que me gusta bastante también de este mismo versículo, 2 Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Las promesas de Dios son el lenguaje del Espíritu. Nosotros no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos. Y las promesas de Dios son ese sostén, son los que nos sostiene en el tiempo de angustia, en el tiempo de dificultad, cuando hay algo que escapa a nuestro control. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no podemos controlar, que no podemos cambiar, que no tenemos las fuerzas, la sabiduría o el talento necesario para cambiarlo. Hay muchas cosas en nuestras vidas que van a cambiar solamente cuando nosotros usamos esas promesas de Dios. Y hay una pregunta: ¿dónde funcionan las promesas de Dios? Las promesas de Dios funcionan donde no hay nada que hacer, donde las necesitamos. Las promesas de Dios no tienen un fundamento aparte de Dios mismo. Dios es el fundamento para creer, para tener fe, para salir de un lugar de opresión, de un problema, para lograr la victoria. Siempre el pueblo de Dios usó las promesas de Dios para avanzar. Y esas promesas de Dios nos ayudan a fijar nuestros ojos en Jesús. 2 Corintios 4:18 dice lo siguiente: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Yo quiero que tú sepas algo el día de hoy. Dios no nos pide que entendamos todas las cosas, solamente que creamos. Eso es lo que nos pide Dios. A veces tú puedes pensar en todos los motivos por los cuales están pasando algunas cosas, o vas a pensar en todas las razones por las cuales una promesa no la vas a recibir, o puedes comenzar a pensar en todos los motivos por los cuales está ocurriendo algo en tu vida. A veces tienes que cambiar tu manera de pensar. La fe no tiene sentido muchas veces. A veces tú ves una situación y dices: esto no tiene solución. Pero cuando tú te mueves en el ámbito de la fe, las cosas no van a tener sentido y a veces van a ir más allá de la razón. Por eso es fe. Nosotros pensamos limitadamente, Dios piensa ilimitadamente. Dios no permitió que su pueblo quedara sin comida en el desierto.
Dios no permitió que su ropa se gastara en el desierto. Dios no permitió que su calzado se malograra en el desierto. Estuvieron 40 años en el desierto y nada de eso se gastó. Dios los preservó, Dios los cuidó porque Dios les había prometido, Dios les había dicho a ellos que los iba a sostener. Ningún día de esos 40 años, y habían casi 3 millones de personas, 40 años y ningún día dejó de llegar la provisión. El maná cayó día tras día, día tras día. Y Dios se encargó de alimentar a toda esa gente que no tenía recursos, que no tenían tiendas, no tenían centros comerciales. Dios los llevó y los sostuvo por todo ese tiempo. El Salmo 27:5 dice lo siguiente: cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Imagínate esta promesa, es muy clara. Dios te da protección en el tiempo de dificultad. Dios te protege en medio del camino. Dios te ha dado promesas maravillosas para sostenerte. Dios va a honrar esa palabra. Imagínate esto, cuando tú tienes tus hijos, cuando son pequeños, cuando tú les dices, vamos a ir al parque o vamos a ir a tal lugar o vamos a comprar tal cosa. Ellos nunca se ponen a pensar cuánto va a costar, lo vamos a lograr, vamos a poder llegar a esto, es factible. No, simplemente ellos creen a los papás porque en su inocencia su fe comienza a fluir. Dicen, si ellos dijeron así, simplemente descansan y confían en ello. Ellos no despiertan cada mañana preguntándose si hay dinero o no para algunas cosas. Ellos reposan en lo que los papás le han dicho. De igual manera, nosotros tenemos que reposar en lo que Dios nos dice. Recuerda que Dios le prometió a Abraham un hijo y Abraham solamente creyó. Abraham se aferró a esa promesa. Cada mañana él recordaba la promesa y aun cuando le cambió el nombre y le puso Abraham, padre de multitudes, todo el tiempo ese nombre le recordaba la promesa de Dios. Esto ocurrió en el último año antes de que nazca su hijo. Dios le cambia de nombre y todo el mundo ya no le decía Abraham, sino le decían Abraham. Y cuando le dice Abraham, le decía padre de multitudes. Algo interesante en esto es que Dios insertó en el nombre de Abraham, insertó una letra, la letra Hay, que es la quinta letra del alfabeto hebreo. Y esta letra nos habla de la gracia y el favor de Dios inmerecido. Nos habla de lo que Dios hace. Lo que Dios hizo fue meterse en el mismo nombre de Abraham. Y cuando la gente decía padre de multitudes, lo que Abraham escuchaba era la promesa de Dios. Ese último año, antes de que nazca ese hijo que Dios le había prometido más de 20 años atrás, todo el tiempo se llenaba de la promesa de Dios. Padre de multitudes lo llamaban, padre de multitudes, padre de multitudes. Y él estuvo ese año recordando constantemente la promesa de Dios. Y eso lo sostuvo hasta el momento que llegó Isaac. Quizá hoy día tú tienes alguna necesidad o estás pasando por alguna situación complicada, una situación difícil, algo que tiene que cambiar en tu vida, algo que no está bien. Tú tienes que creer en una promesa, algo que te sostenga durante este tiempo. Acuérdate de lo que te dije al principio, ante cada situación, lo que yo hago es acompañarlo con una promesa de Dios. Y esa promesa lo que hace es no solamente sostenerme, mantenerme enfocado, mantenerme en fe, recordándola constantemente. Esa promesa hace que yo esté mirando a Jesús, que yo pueda caminar confiado, que aunque al costado haya turbulencia, yo camino hacia Jesús. De alguna manera, yo estoy siendo sostenido por Dios por medio de esas promesas. Esas promesas me están levantando, me están fortaleciendo y eso es lo que Dios quiere para tu vida también. No quiero terminar este tiempo sin poder darte la oportunidad de entregar tu vida a Jesús. Quizás nunca hiciste una oración como esta y yo quiero que la hagas conmigo el día de hoy. Yo quiero que le digas, Señor Jesús, yo te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz, por llevarte mis pecados, por llevarte todas mis faltas y mis errores, mi vida pasada, presente y futuro. Yo confío en ti, que ahora soy tu hijo
y tú eres mi Padre. Yo recibo esa nueva naturaleza en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que ahora tú eres un hijo de Dios. Haznos saber de ti. Escríbenos, comunícate con nosotros en nuestros enlaces, en los links que tenemos. Queremos ayudarte en este nuevo tiempo para tu vida. Y yo quiero orar ahora por todas aquellas personas que necesitan una promesa de parte de Dios, que necesitan una palabra que les sostenga durante un tiempo de dificultad, ante cualquier situación. Tomar una promesa de Dios y colocarla ahí delante y caminar en esa dirección. Cuando tú tienes una promesa de Dios en tu vida que te sostiene, entonces tú vas a caminar en fe, que es lo más importante. Señor Jesús, oro ahora por aquellas personas que están necesitando una promesa de Dios en sus vidas. Que cuando oren, Señor, pongan delante de ti todas esas promesas y puedan enlazarse en fe contigo, Señor. No solamente poniendo sus cargas, sino creyendo por esas promesas y recordándolas delante de ti. Señor, que existe una nueva forma de pensar, que tu palabra sea nuestro sustento, que podamos orar bendiciendo, Señor, esa palabra tuya todos los días. Gracias porque cuando nosotros nos aferramos a tus promesas, todo comienza a cambiar a nuestro alrededor. Tus promesas nos dan esperanza, nos dan paz, nos dan fe, nos dan una nueva perspectiva, nos permiten, Señor, vivir alegres, satisfechos y confiados. Tú nos llenas de fortaleza, de unción, de poder y de confianza. En el nombre de Jesús, amén. Siempre recordamos las promesas de Dios. No olvides tenerlas todo el tiempo delante de ti. Y por esas mismas promesas, cuando Dios dijo que los cielos nuevos y tierras nuevas van a ser mucho mejor que lo de ahora, cuando el vino que viene después fue mejor que el primero, cuando la promesa de Dios es que la gloria postrera será mejor que la primera, por esas promesas nosotros siempre creemos y lo decimos al final, que nuestros mejores días están por venir.
Si este video ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos. Queremos que este mensaje llegue a muchas personas.